Bueno, entonces el problema nuestro es tenemos una esfera maciza, sólida, no hueca, eso significa que sea maciza, que no sea hueca, y tiene una densidad de carga uniforme, sobre todo su volumen, con una densidad ρ, así que no hay más concentraciones de carga en un punto que en otro. Y bueno, entonces el problema es calcular el campo eléctrico, cómo se comporta, tanto dentro de la esfera como fuera de la esfera. Según lo que vimos en la otra clase, entonces suponemos, o tenemos que llegar a que campo fuera de la distribución esférica de carga se va a comportar o se tendría que comportar como el campo de una carga puntual, como si toda la carga de la esfera, como si toda la carga estuviera concentrada en su centro, ¿no? Para puntos fuera de la esfera. Bien. Entonces, bueno, empezamos para puntos internos, con R menor que R0. Recordemos que el radio de la esfera es R0. A ver si lo puedo hacer en un... ¿Dónde estaba haciendo los cálculos auxiliares? ¿No? Bien, podríamos tener... Vamos a suponer que esto es una esfera. Podríamos tener una esfera cargada, ¿no? Algo así. ¿Ya? Podemos decir que esto todo es una distribución de carga. Bien, y entonces la esfera va a tener una densidad de ρ y va a tener un radio R sub 0. Este sería el radio R sub 0. Y entonces para puntos dentro de la esfera, vamos a tomar vamos a usar una superficie gaussiana. A la cual le voy a poner un radio R variable, digamos. ¿Mm? Bien, entonces, ¿ven? Esta es la superficie gaussiana. ¿Mm? Ahí le acoplé el radio R, ¿ven cómo va cambiando? Entonces, esa superficie gaussiana, para aprovechar la misma distribución de nuestro sistema, que es esférica, bueno, lo vamos a hacer concéntrica a él. Entonces, esa superficie, digamos, los dos radios van a partir del mismo punto. Entonces, bueno, para puntos dentro, como en este caso, a ver si me sale. Bueno, para puntos dentro, el radio R va a ser menor que R sub 0, ¿no? Entonces ahí está, este es el radio R sub 0 de la esfera, y ahora vamos a ver qué pasa para puntos internos, ¿no? Bien, entonces aplicamos la ley de Gauss, y bueno, decimos que el flujo eléctrico, o sea, la integral cerrada del producto escalar entre el campo y el diferencial área, es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana dividido el, la constante epsilon 0. Y después de eso, bueno, tenemos que tener en cuenta cómo trabajar con ambas partes de esta... A ver, acá.
de esta igualdad. Y bueno, entonces teníamos esto, ¿no? Teníamos que el flujo, lo hice más grande, me parece que está muy chiquito. Bien, entonces el flujo, que es este, la integral de superficie, o sea, una integral doble, de E de A, esa es la ley de Gauss, es igual, ¿no?, a la carga encerrada dividido epsilon cero, según la ley de Gauss, ¿no? Igual a la carga encerrada dividido la constante epsilon sub cero. Bien. Bien, y fíjense, bueno, entonces en la parte del flujo, ¿qué poníamos? Bueno, veíamos qué pasaba con el vector campo y el vector diferencial área, ¿no? Y para que el vector campo eléctrico producido por la distribución esférica de carga va a ser siempre en dirección radial, perpendicular a la superficie de la esfera, siempre va a ser radial, tanto adentro como fuera, ya habíamos visto por qué, por cuestiones de simetría. Y el diferencial área siempre es perpendicular a la superficie. Este campo eléctrico es saliente de la esfera. Entonces, bueno, al ser paralelos, esos dos vectores, ¿no? Fíjense, lo podemos poner así, que ambos son radiales, ¿no? El campo en dirección radial y el diferencial área en dirección radial. Eso, bueno, me queda esto. R.R vale 1. Entonces me queda nada más que esto se transforma en la integral de los escalares del campo y diferencial área. Y luego aplicamos la segunda condición que nos permite esta simetría, que es decir que el campo vale lo mismo en cualquier punto de la superficie gaussiana, ¿sí? Entonces por aquí, cualquier punto sobre esta superficie, el campo va a valer lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de simetría, porque le da lo mismo a una esfera verla desde cualquier lado, vería la misma distribución. Entonces el campo puede salir, como es constante, sale fuera de la integral y quedaría E por la integral de superficie del diferencial área, sería el área de la superficie gaussiana, ¿no?, que es el área de un cascarón esférico, o sea que vale 4pi por radio al cuadrado, va a pasar dividiendo, ¿no? Entonces, y la carga encerrada, del otro lado decimos que es igual a la carga total, Q, ¿no? Y bueno, luego juntamos todo esto y queda, pasamos el 4pi al cuadrado aquí dividiendo, y bueno, ordenando, sabemos que 1 sobre 4pi epsilon 0, aquí como lo ordenamos aquí, es la constante K. Bueno, entonces, esto para campos fuera de la esfera, ¿sí? Porque fíjense que yo dije que primero iba a ser la de adentro y hice la de fuera. Bueno, ¿qué pasó? Bien, ¿por qué? Porque ¿en dónde me doy cuenta que es lo de afuera? Con donde digo que la carga encerrada es la carga total. ¿Ven? Eso es lo único que cambia entre considerarlo adentro o afuera. Es cuánto es la carga total encerrada. Entonces, para puntos fuera, ¿dónde está mi trabajo auxiliares? ¿Era este? No. Sí, sí, era este. Aquí. Bien. Entonces, para puntos fuera, perdón, que era el más fácil, acá. Bueno, vamos a suponer que son dos esferas parecidas. Las hice raras acá.
Así. Bien, entonces, para puntos fuera de la esfera, la carga total encerrada es la carga total, digamos, ¿no? La carga encerrada es la carga total, es lo que hice recién acá. Entonces, fíjense que el campo queda como KQ sobre R cuadrado, que era el campo de una carga puntual de valor Q a una distancia R. Bien, ahora, para puntos dentro, ahí es donde cambia. En puntos dentro de la esfera, esto queda igual. Acá está justo lo que había hecho el otro día, el de la densidad. Bien. ¿Qué pasa para puntos dentro de la esfera? Bueno, entonces voy a reducir la superficie gaussiana para que quede dentro. Ahí está. Bien. Ahora está en el interior, pero tiene que seguir siendo concéntrica. Esperen que se me corrió la otra. Para aprovechar la simetría, tiene que seguir siendo concéntrica. Este se me corrió. Ahí está. Bien, así quedaría dentro. ¿Ven? Los dos partiendo de concéntrica, o sea, tienen el mismo centro. Este es el vector R y este es el vector R sub 0 de la esfera. Bien, entonces, ¿cuánto vale la carga encerrada ahora? Ahora no es la carga total Q, es una porción de Q, ¿no? Una fracción de Q. Bien, lo vamos a hacer a partir de la densidad volumétrica de carga. ¿Por qué? Porque dijimos que es una carga distribuida uniformemente, por lo tanto la densidad es constante. Entonces, la densidad es igual a la carga dividido el volumen, ¿no? Así se define. Bien, entonces, aquí, para la esfera total, es la carga total dividido el volumen total de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio de la esfera, que es R sub 0, al cubo. Bien, eso sería sería la densidad en función de la carga total y el radio total. Pero la encerrada, entonces, fíjense, si conozco ρ, la carga encerrada la puedo calcular multiplicando ρ por este volumen B, ¿no? Bien, entonces, ρ, o sea, la densidad, por el volumen encerrado. Bien, y dijimos que ρ es Q sobre 4/3 pi R0 cuadrado, ya lo puse acá. Y el volumen encerrado es, bueno, el volumen aquí encerrado por la esferita esta, ¿no? A ver si la puedo. Sería ese. Bien. El volumen encerrado, ¿no? Que es el que encerraría mi cantidad de carga, que no es toda la carga, sino esta, la que se ve ahora en el celestito aquí. Bien, entonces, ¿cuál es el valor de ese volumen encerrado por la superficie gaussiana? Bueno, 4/3 de pi por el radio de esa esfera, que es R ahora, el cubo, ¿ven? 4/3 de pi por R al cubo. Y ahí, bueno, 4 con 4 se va, 3 con 3 se va, pi con pi se va, y queda, bueno, Q por R cubo sobre R sub 0 cubo, ¿no? Eso es lo que queda. A ver si lo puedo poner. Bien, entonces el 4/3 de pi se van, dijimos, porque está arriba y está abajo. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué queda? Queda, lo voy a acomodar. Bien, queda Q por R sobre R 0 al cubo. Bien, es el valor entonces que queda de carga encerrada. ¿Ven? Esta fracción por Q. Bien, entonces eso lo ponemos, que creo que está acá, puesto al final. Acá está. ¿Ven? Entonces la carga encerrada es Q por la fracción al cubo, ¿no? Bien, entonces ahora juntamos las dos cosas.
Y del lado izquierdo teníamos acá el campo por 4pi por r cuadrado, donde r, aquí hay que tener, cuando se trabaja de esta manera, hay que tener siempre, hay que ser conscientes de cuándo estoy trabajando con la esfera de Gauss y cuándo estoy trabajando con la carga, ¿no? Con la carga total. Bien, entonces aquí era el área de la superficie gaussiana, así que va con R, entonces todo esto pasa dividiendo, aquí, y aquí quedó. 4pi r cuadrado quedó acá abajo, entonces me quedaba r cuadrado con un r cubo arriba, ¿no? Se anulan y queda el r solito arriba, ¿no? Bien, y r0 cubo abajo. Bien, pero lo importante aquí es que la variable r queda sola arriba, ¿ven? Entonces, eso, a ver, no tengo ningún dibujito, sí, acá. Eso, fíjense, me está describiendo, esto es todo constante, con todas constantes multiplicadas por R, ¿eh? Entonces es una cosa lineal, tiene un comportamiento lineal cuando se grafica, ¿ven? Entonces, en la parte interna, tiene este valor, tiene este comportamiento lineal, porque la variable está en la primera potencia, R, el resto son constantes, y una vez que salimos fuera de la esfera, su comportamiento decae como 1 sobre R cuadrado, ¿ven? ¿Por qué? Porque me voy alejando ya de la fuente. Aquí, como habíamos visto la vez pasada, aumentaba porque cada vez estoy agarrando más cargas, ¿sí? La carga crecía con el volumen, con R cubo, ¿sí? Y yo al apartarme me alejo de las cargas como R cuadrado, pero aumentan cargas como R cubo, eso aumenta más rápido de lo que me alejo, entonces esto significa que, bueno, hay un crecimiento lineal. Bien, y entonces habíamos dicho también que también es el comportamiento del campo gravitatorio, cuando aplicamos la ley de Gauss, de la gravitación, y en vez de carga usamos masa, y por ejemplo, en un planeta con densidad uniforme, o más o menos uniforme, pasa lo mismo, ¿no? En el centro el campo es cero, a medida que me voy siendo hacia la superficie va aumentando linealmente hasta llegar a, en la Tierra, 9,8, sería acá este valor 9,8, y después a medida que uno se aleja de la Tierra, ese valor va decreciendo, ¿no? Hasta llegar a cero, bueno, al infinito. Bien. Luego, bueno, tenemos distintas distribuciones. Hoy usamos una distribución esférica, ¿no? Una distribución volumétrica. Y para la distribución volumétrica, bueno, la densidad es carga sobre volumen. Podemos también, ahora vamos a ver unos ejercicios donde vamos a tener densidades superficiales de carga, que se suelen usar, las densidades se les suele dar la letra sigma, carga sobre área, y luego tenemos densidades lineales de carga, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, alambres o cables, donde tenemos una densidad uniforme lineal en una sola dimensión, que es lambda, que es Q sobre la longitud, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver unos ejercicios, que era lo que nos faltaba. Practico 3. Esto voy a cerrar. Bien, este ya lo habíamos hecho. Bueno, y este ejercicio, a ver, este es un ejercicio que es útil para aclarar algunos conceptos. Fíjense, dice, una carga puntual Q, con mayúscula, se localiza justo arriba o justo por encima del centro de la cara plana de un hemisferio de radio R, así como en la figura. Y entonces pregunta, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie curva de esta? Y después ve cuál es el flujo eléctrico a través de la cara plana. Bien, vamos a ver primero
a entender cómo es el sistema que me está planteando el problema. Dice que tenemos una carga puntual justo por encima de la cara plana de un hemisferio. Bien, a ver, el hemisferio sería como, bueno, como cortar una esfera en dos, ¿no? Cortamos una esfera en dos y bueno, me queda esta, como cuando cortamos una naranja a la mitad, y bueno, me queda esta forma, ¿no? Donde tenemos por debajo la parte esférica y de acá por arriba la parte plana, ¿no? Que obviamente es un disco. Y lo que significa que la carguita esté justo por encima es esto, que si lo vemos de costado, ¿no? Aquí está en perspectiva, ¿ven? Este dibujo y esto están en perspectiva. Ahora, si yo lo veo de costado, supongamos que esta es la cara plana. Si lo veo de costado, la carguita Q está fuera de ese hemisferio, no está ni siquiera aquí, está acá, fuera del hemisferio, así, bien por arribita, justo por encima, dice. O sea, está casi tocando. Y esta es una carga puntual, o sea que acá yo la hice un poquito agrandada, pero es una carga puntual que está justo por encima. Eso es importante. ¿Por qué? Bueno, porque en la ley de Gauss, obviamente, la situación cambia si la superficie gaussiana encierra carga o no encierra carga. Bien, este ejercicio, bueno, hay varias maneras de resolverlo. Pero bueno, primero, vamos a ver cuál es las ecuaciones que podemos usar, bien, y los datos, ¿no? Perdón, acá, me fui. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Carga Q, un radio R, de la radio R de la esfera, de la semiesfera, en realidad, una semiesfera, que le podemos poner radio R. Bueno, entonces, pero ahora nos pide el flujo. Bien, entonces vamos a la definición de flujo, ¿no? Entonces, la definición de flujo era la integral de E de A, ¿sí? Ahora, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es, bueno, usar simetría, las cuestiones de simetría, y decir, bueno, si yo tuviera la esfera completa, ¿no? Si yo tuviera una esfera completa, la carga es esta, que está apenas corridita del centro, ¿no? Nada, una minúscula parte de una longitud. Entonces, dada una esfera gaussiana que sea justo del tamaño de esta esfera, ¿eh? Entonces la carga estaría prácticamente en el centro de esa esfera. Y el flujo, fíjense cómo sería. Nosotros ya sabemos que, bueno, que el campo eléctrico de una partícula puntual, bueno, tiene esta forma, radial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el campo sobre esa superficie gaussiana va a ser radial y el diferencial de área también. ¿Ok? Y también que por cuestiones de simetría, las líneas de campo que pasan la semiesfera de abajo van a ser igual que las líneas de campo de la semiesfera de arriba, ¿no? Porque no hay ninguna cuestión que me diga, fíjense, si yo saco esto, ¿no? Si yo saco la semiesfera y me quedo nada más que con la esfera, saco también la tapa. ¿Ven? Ahí saqué la tapa. Bien, entonces fíjense con qué me quedo. Me quedo con una carga en el centro de una superficie gaussiana esférica. Y el flujo por abajo va a ser igual al flujo por arriba. ¿Bien? ¿Y cuánto valía el flujo? Ni siquiera tengo que integrar, porque ¿cuánto vale el flujo? El flujo vale, según la ley de Gauss, el flujo vale, a ver dónde lo puedo poner.
Esa es una forma de ver. El flujo, acá lo voy a poner un poco. Una esfera es igual a la carga encerrada, que en este caso es Q, dividido la constante epsilon cero, ¿sí? ¿Dónde está? No la tengo. Epsilon sub cero. Bien. Bien. Y, ven, entonces, si esa sería el flujo de una esfera, ¿no? La carga Q dividido epsilon cero. Y la de una semiesfera, bueno, sería la mitad de eso, ¿no? Que es lo que puse aquí. ¿Eh? Acá. El de la semiesfera sería la mitad, ¿no? Porque recuerden que el flujo es la cantidad es una expresión de la cantidad de líneas de flujo, de campo, digo, que atraviesan por una superficie. Entonces, la mitad va por arriba y la mitad va por la semiesfera de abajo. Entonces, ¿esto qué sería? Q sobre 2 epsilon cero. Bien. Y bueno, si no, si después recuerdan que, porque fíjense que aquí la tengo expresada de otra manera, ¿no? Porque si recuerdan que K, ¿dónde le puedo poner? A ver. No. Si recuerdan que K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon cero, entonces epsilon cero igual a 1 sobre 4 pi K. Entonces esto sería, me quedaría la carga arriba acá, abajo me quedaría un 2, epsilon cero dije que es 1 sobre 4 pi K, así que 4 pi K iría arriba, eso que me quedaría 4 pi por K, bien. Y bueno, y 4 dividido 2, me queda un 2, me quedaría un 2 arriba. Bueno, y ese sería el valor del flujo de la semisfera, 2 pi kq, que es lo mismo que llega acá. Bien, eso nada más teniendo en cuenta condiciones de simetría, ¿sí? Otra forma es decir, bueno, a ver, tengo en cuenta, bueno, a ver, voy a calcular, voy a aplicar la definición de flujo sobre esta semisfera que puse ahora. Bien, y bueno, apliquemos la definición de flujo. Aquí tenemos, acá sería, perdón, fíjense, puedo hacer semisfera. Bien, entonces E de A, pero como fíjense que el campo y el diferencial área son paralelos porque los dos son radiales, entonces, ¿qué me queda aquí? Voy a poner un poquito acá, acá, arriba de la igualdad. Bien, entonces, ¿qué queda igual? ¿Qué queda? Semiesfera. Bien, queda el producto de los escalares. Después, por cuestiones de simetría, también tenemos que este campo es constante en cualquier punto de esta semisfera, porque en todo punto está a la misma distancia del centro, o sea, de la fuente de la carga fuente, digo, de campo. Entonces, es constante. Siempre son estas dos mismas las condiciones, ¿sí?, que vamos a tratar de utilizar en Gauss. Que sea paralelo o perpendicular, dependiendo del caso, y que sea constante. Bien. Entonces, al ser constante, sale fuera de la integral.
Bien. Ahora es una semiesfera. Bien, entonces aquí tendríamos la integral de diferencial área de la semiesfera. Entonces, ¿eso qué es igual? Al área de la semiesfera. Bien. Bueno, y eso es igual a, a la carga encerrada. Eso no lo vamos a usar, perdón. Estamos usando todavía no estamos usando la ley de Gauss acá. Acá estamos usando nada más que la definición. Acá voy a poner, así no me olvido. Definición de flujo. Ya. Bien, bien, entonces ahora, bueno, el campo, ¿sí? Bien, pero este es el campo de que, este es el campo de una carga, perdón. Este es el campo de una carga puntual. ¿Sí? Por el área de la semiesfera, ¿ven? Bien. Y el campo de una carga a una distancia r, que es kq sobre r cuadrado. Bien. ¿Y cuál es el área de la semiesfera? Bueno, 4pi por r cuadrado sobre 2. Es que te lo voy a... Bien, lo voy a separar para que quede más claro. Bien, 2. Y de este lado, bien, el campo. Bien, bien, entonces ahí fíjense que tenemos lo que dijimos acá. Según la definición de flujo, ¿no? El flujo es la integral de esta integral de superficie. Aplicamos las dos condiciones de simetría. El campo sale fuera de la integral. Entonces la integral diferencial área es el área. Entonces, ¿qué me queda? El campo de la carga por el área de la semiesfera. El campo de la carga es kq sobre r cuadrado. Y la semiesfera es 4pi r cuadrado dividido 2, porque es la mitad. Bien, entonces fíjense, ¿qué me queda? Kq, r cuadrado con r cuadrado se va, me queda el pi, entonces ¿qué me da acá? Qpi, y este 4, esperen, este 4 con este 2 se me va, me quedaría un 2 pi kq, ahí está, ¿ven? Bien, esto lo borro, lo hice de otra manera. Bien, ¿ven? Entonces fíjense cómo aplicando la definición de flujo, llegué a que el valor del flujo por estas semiesferas es 2pi kq, que es lo mismo que llegué acá, ¿ven? 2pi kq, me le había puesto Q mayúscula. Sí, sí, Q mayúscula, tengo que poner, porque dice que la carga es Q mayúscula. Bien, fíjense cómo con de esas dos formas llegué a lo mismo, con cualquiera de las dos consideraciones. En una usando la ley de Gauss, en otra usando la definición de flujo. Bien. Y ahora, pregunta. Ahora pregunta, ¿cuánto vale el flujo? No sobre la parte esférica, sino cuánto vale el flujo sobre la tapa, ¿no? Bien. Obviamente, aquí, fíjense, el diferencial área en cada punto de la tapa, esto es vista de costado, ¿no? En cada punto, el diferencial área es perpendicular, como ya sabemos, entonces siempre va a ser hacia arriba, ¿no? Pero el campo, fíjense, el campo va a depender su dirección de dónde lo estemos tomando. Fíjense que en este punto, bueno, el campo es saliente desde la posición de la esfera, pero perdón, de la carguita, que esta carguita, no, esta no es, a ver si le puedo agarrar la carga, ahí está. Esta carga, en realidad, ay, no me deja agarrarlo. A ver ahora.
esta carga tiene que estar bien pegadita dijimos, a la tapa. No, este es diferencial área, nada que ver. Este lo voy a poner más allá. Ahí está. Entonces, esta carga, en realidad tendría que estar más abajo. Yo creo que la puse ahí un poquito más arriba bueno, para que se note un poquito la diferencia. En realidad, esta carga tendría que estar como por acá. Bien, bien, entonces, este campo va a ser así, y este campo acá más cerca, bueno, va a ser medio así. Bien, ahí está. Entonces, el producto escalar entre el campo y el diferencial área no va a ser igual para distintos puntos. Entonces no es tan fácil. Y las cuestiones de simetría acá, a ver, eh, eh, el campo tiene simetría esférica, pero fíjense que este disco no tiene una simetría esférica, ¿no? Entonces, es medio complicado hacer ese cálculo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar en cuenta, fíjense, que las líneas de campo, fíjense, las líneas, como la carguita esta está por afuera, las líneas de campo de esta carga, ¿ven? Acá, por ejemplo, las mismas líneas de campo que entran, después son las que salen de la esfera, ¿no? Entonces, atraviesan el disco y salen por la semisfera, atraviesan todas las líneas de campo que están digamos, desde la parte de abajo de la esfera, de la carga, ¿no? O sea, todas las que van desde este plano para abajo, atraviesan la tapa y salen por la esfera, ¿no? No hay ninguna línea de campo que no haga eso, salvo las que van para arriba, ¿no? Entonces, todas las líneas de campo, o sea, la mitad, justamente, la mitad de la línea de campo, atraviesan la tapa y salen por la esfera. Bien, entonces, lo que podemos hacer también es decir, bueno, apliquemos la ley de Gauss al sistema completo, ¿sí? Bien, pero en el sistema completo, a ver dónde puedo ponerlo. A ver si lo tengo hecho por acá. Esto voy a usar. Acá. Para el sistema completo, cerrado, ¿sí? O sea, la semiesfera, no encierra carga. Entonces, el flujo es cero. El flujo total, ¿no? El flujo neto. O el flujo total es cero. Para el sistema completo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque eso lo dice la ley de Gauss, ¿no? O sea, el flujo total es igual a la carga encerrada dividido epsilon cero. Y entonces, como la carga está afuera, no encierra, el sistema completo no encierra carga, entonces no tiene un flujo neto, tiene un flujo cero. La otra forma de verlo es lo que dije recién, las líneas de campo que entran por la tapa salen por la semiesfera. Entonces, bueno, el flujo se puede dividir en dos. El flujo total de la semiesfera más la tapa, ¿a qué es igual? Bueno, esto se suele hacer. Se divide la superficie en dos. Y dice, bueno, es igual al flujo de la semiesfera más el flujo de la tapa. Pero esto ya dijimos que vale cero, porque la carga encerrada vale cero. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar de acá el flujo de la tapa, que es lo que me interesa. Entonces el flujo de la semiesfera lo paso al otro lado restando.
que es lo que queda acá. Entonces el flujo de la tapa igual a el flujo que hay por la semiesfera con signo cambiado. Y el flujo de la semiesfera es lo que calculé antes, que era 2pi kq, ¿no? Por acá. Sí, 2pi kq. Bien. Y entonces, ¿qué me queda? Que el flujo por la tapa, que era difícil de calcular, vale menos 2pi kq. Bueno, ¿por qué menos? Porque, bueno, el, ¿por qué menos? Porque el diferencial área es es un vector que apunta hacia afuera saliendo de la superficie gaussiana. Entonces apunta para allá, porque la superficie gaussiana estaba abajo. Entonces, fíjense, el campo siempre es, fíjense, como siempre es como entrante aquí, ¿no? Bueno, eso me da un flujo de campo negativo. O sea, que el flujo, las líneas de campo están entrando, negativo quiere decir que entraba a la superficie, ¿se acuerdan? Entonces, las líneas de campo están entrando por la tapa y están saliendo por la semiesfera. Y vale lo mismo, 2pi kq. Bueno, ese ejercicio, bueno, no es difícil, pero da dolores de cabeza. A mí, yo me acuerdo que cuando lo tuve que hacer, lo hice lo hice como por 3 o 4 métodos. Y bueno, da ciertos dolores de cabeza de entenderlo. Uy, se me perdió una semiesfera que tenía acá. Ah, no, esta era la tapa de acá. Esta tapa de acá. La tapa de la olla. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Porque es más conceptual, digamos, que las cuentas que se puede hacer. Ah, bueno, menos mal. Yo siempre que lo explico me queda la sensación de que le falta algo. Bien, y casi siempre lo suelo resolver de alguna que otra manera diferente. Siempre que lo explico, lo explico diferente, me parece. Porque hay como 3 o 4 maneras de hacerlo. Bien. Bueno, después tenemos aquí, este estaba bueno, este me interesaba porque hablaba de dos placas. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar más adelante. Dos placas planas paralelas metálicas, o sea, conductoras, grandes. O sea, grandes quiere decir que las puedo aproximar a placas infinitas para puntos cercanos a las placas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que una está encima de la otra, obviamente son paralelas y están separadas a una distancia d. Las placas, las dos, la superior y la inferior, tienen las mismas densidades de carga, pero una tiene carga positiva y la otra negativa. Bien, donde la densidad es, bueno, acá está, me da el valor, 1,3 por 10 a la menos 5 coulomb sobre metro cuadrado. Y dice, bueno, determine el campo en puntos arriba de las láminas, entre las láminas y debajo de las láminas. Y luego me dice que una pequeña partícula cargada ingresa horizontalmente con una velocidad entre las placas y me dice cuál es la deflexión. Bien, este ejercicio es interesante. Bien, para empezar. Bien, para empezar voy a ir de nuevo antes de resolverlo, voy a ir al documento que tenía porque había dejado yo dos ejercicios pendientes, que recién me estoy acordando ahora, que uno era el de la línea infinita de carga y otro era el de la placa infinita de carga. Bien, vamos a usar la ley de Gauss para calcular cuál es el campo de una lámina infinita de carga. Bien, ahora, esta lámina, ¿sí? Puede ser un papel, puede ser una chapa, qué sé yo. Esta lámina que tiene carga, no, una chapa no, porque en realidad la carga, bueno, podría ser una chapa. Bueno, pero la carga tiene que estar uniformemente distribuida.
Entonces va a tener una densidad superficial de carga, sigma, que es igual a la carga dividido el área, ¿sí? O para un pedacito chiquito de lámina, un diferencial de carga de ese pedacito dividido en la superficie de ese pedacito. ¿Bien? Bien, y para calcular la carga de cualquier porción de esa lámina, bueno, la obtenemos multiplicando esa densidad por el área de esa porción. Bien, entonces fíjense, aquí se aprovecha algo interesante, que es se aprovecha digamos, de las particularidades de la ley de Gauss. Y entonces, ¿qué se hace? Fíjense lo que hace. Establece una superficie gaussiana, ¿no?, que atraviese a esta lámina. Aquí esto está visto de perfil, esto es una perspectiva. ¿Bien? Entonces aquí usa un cilindro. Podría haber usado cualquier otra, así con forma regular, pero que sea perpendicular a la superficie. Bueno, aquí uso un cilindro, fíjese, que atraviesa a la lámina, ¿no? Entonces, para empezar, el campo, ¿cómo es el campo de una superficie o de una lámina muy grande, o una lámina infinita de carga? Bien, para saber cómo es el campo, que eso es muy importante, así como cuando aplicamos hace un rato para una carga puntual y para una distribución esférica, nosotros decíamos habíamos dicho que el campo tiene forma radial. Bueno, es importante saber cómo es la forma del campo para aplicar la ley de Gauss. Aquí, por ejemplo, el campo para una superficie de una lámina infinita de carga, vamos a ver cómo es siempre saliente, bueno, saliente o entrante, dependiendo de si es positiva o negativa. ¿Dónde tengo las auxiliares? Acá. A ver, por ejemplo, vamos a ver cómo lo podemos utilizar a eso. Yo puedo verlo de costado, por ejemplo, ¿no? Puedo ver acá la lámina, así con un corte de costado, ¿sí? Bien, vamos a suponer que esa es la... Ah, contorno no, sin contorno. Y el relleno, bueno, un rellenito así. Bueno, vamos a suponer que esa es una vista del costado de la lámina, ¿no? Yo, bueno, puedo establecer, como esto es infinito, puedo establecer aquí una línea, ¿no? Porque quiero saber cuánto vale el campo, supongamos aquí, a donde termina esta línea. Tienen que ser puntos más o menos cercanos. Bien, entonces, ¿cómo será el campo aquí? Bueno, algo que puedo hacer es lo mismo que hice cuando usamos la superficie esférica, es tomar un elemento de cada lado, ¿sí? Un elemento aquí de carga, ese, por ejemplo. Un elemento, uy, no lo quiero mover. De cada lado, ¿ven? Simétricamente, bueno, supongamos que son iguales, no me salió igual. Ahí está. Bien, simétricamente distribuido con respecto a este punto. Bien, entonces fíjense, ¿por qué? Porque yo para cada elemento de un lado tengo un mismo elemento del otro, igual, para todos. Y entonces, bueno, aquí, bueno, este pedacito, este elemento, me va a producir un campo, aquí en este punto, así, ¿no? Aquí en esta misma línea, para allá, ¿ven? Me va a producir un campo así, y
Este otro me va a producir uno así. ¿Ven? Y bueno, el tamaño de ambos va a ser el mismo, porque como está simétricamente distribuido, están a la misma distancia. Ahora fíjense, entonces, fíjense cómo las componentes horizontales se anulan entre ellas, porque uno va hacia la izquierda, otro va hacia la derecha. Y solo sobreviven las componentes verticales, ¿no? Que son el doble de estas dos, ¿no? Porque está el de este sumado al de este, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el campo aquí, producido por esos dos elementos, ¿no? Es así, tiene esa forma, ¿sí? Le voy a dar un poquito más de grosor para que se vea que es bien. Y eso mismo para cualquier par de, ¿no? Yo me puedo ir lo más lejos posible, ¿ve? Y siempre voy a tener otro elemento de este lado y siempre esto que hice yo se cumple para todo par de elementos. Eso significa, y eso mismo lo puedo hacer para otra situación aquí al lado y me va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque la lámina es infinita. ¿Ven? Entonces va a pasar lo mismo. Entonces, eso quiere decir que el campo aquí va a valer lo mismo. ¿Sí? Y no solo eso, sino que para puntos más cercanos o más lejanos, me va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque es infinita la carga. ¿Sí? Ahora, si la carga no fuera infinita, ¿ven? Yo aquí, al acercarme al borde, ya no todo elemento de un lado tiene su correspondiente del otro, ¿ven? Esto llega, la paridad llega hasta acá. Ya ahora, si yo me alejo, ya no tiene un par de este lado, ¿ven? Entonces, aquí empiezan a ver lo que se llaman efectos de borde. Los efectos de borde hacen, fíjense, fíjense, que estos elementos de este lado no estén compensados con los del otro. Entonces, este campo va a tender a hacerse así, para aquel lado, ¿ven? Y eso va a producir justo los efectos de borde, que son líneas aquí, así, ¿no? Son como envolventes acá, ¿no? Como salientes para allá. Y un poco más allá va a ser, bueno, va a tener una forma más acá, más así. ¿Eh? Esos serían los efectos de borde. Pero bueno, en una placa infinita eso no existe, ¿no? En una placa infinita, esos efectos de borde no existen y el campo va a valer lo mismo aquí, aquí o aquí, a cualquier distancia. ¿Mm? Bien, eso es lo que me sirve a mí para usar la ley de Gauss. Ahora, en la ley de Gauss, ¿qué hacen? Lo que dije recién. Uno agarra y dice, bueno, tomo por ejemplo, se suele hacer un cilindro, pero se puede usar también un cubo. Aquí, se suele hacer un cilindro, ¿ven? Pongo un cilindro de un lado y de otro. A ver, sin relleno, para que se vea. Bien, ¿ven? Se usa eso. Esa sería mi superficie gaussiana, ¿ven? Y ahora, ¿ven? ¿Qué tengo que ver? Bueno, que esta sería la carga encerrada, ¿ven? Esa es la carga que encierra la superficie gaussiana. El campo, como dijimos, tiene esa forma. ¿Mm? Y a ver si puedo poner este abajo. Y en la parte de abajo también es saliente. ¿Ven? Nada más que bueno, apunta para abajo. Ay, perdón. Bien, aquí abajo vale lo mismo, pero apunta hacia abajo. Y aquí en los costados también acá apunta para abajo. Y aquí en los costados apunta hacia arriba. ¿Ven? De un lado de la placa, esta placa tiene densidad, tiene carga positiva esta placa, porque yo hice el campo saliente. Si fuera negativa, el campo sería igual, pero entrante. Bien. Entonces, ¿ahora qué se hace? Bueno, se aplica la ley de Gauss, como antes. Entonces decimos, bueno, ¿no? La integral de E de A es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0.
volvemos ahora al... Y dividimos el flujo. Vieron que antes lo pudimos dividir en... ¿Por qué? Porque la superficie gaussiana la podemos dividir por zonas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número de líneas, o sea, el flujo, el número de líneas que atraviesan la superficie es igual al flujo, o sea, el número de líneas que pasa por las tapas, ¿ven? La tapa de arriba, más la tapa de abajo, más el contorno, ¿no? El contorno cilíndrico ese. Entonces puedo aplicar la ley de Gauss, digamos, la integral de línea, esa la integral de superficie, quiero decir, perdón, la puedo aplicar en 3 zonas. Entonces, en esas 3 zonas yo tengo que ver cómo es el diferencial de área. Bien, entonces aquí el diferencial de área sobre esta tapa es así, ¿no? Y sobre la tapa de abajo, el diferencial de área es así. Y la otra parte que me falta es la del contorno, que bueno, el diferencial de área en el contorno, bueno, es siempre saliente, ¿sí? Dependiendo de hacia dónde esté, ¿no? A ver, eso también lo voy a enseñar. Viéndolo de arriba, vamos a verlo de arriba acá. Este sería una vista de arriba, no de la tapa, sino del cilindro, por lo tanto, no va a tener relleno. Bien, entonces, viéndolo de arriba, viéndolo de arriba, los campos son aquí salientes, por lo tanto son crucecitas. No tengo una cruz aquí. Acá. Bien, el campo es saliente. No, bueno, sin contorno y con un relleno. ¿Dónde puedo poner? No me gustó. Ver el contorno. Ah, no, este es el que me da la. Ahí está, ahí está. Bien, esa sería una expresión del campo saliente, ¿no? Entonces, este tiene que ser, si es el campo, tiene que ser así, de ese color. Bien. Y el diferencial área es siempre normal, ¿no? Aquí es para afuera. Y bueno, y en cualquier otro punto aquí también es para, no sé, para afuera, el diferencial área, ¿no? Normal aquí. Pero, fíjense, la particularidad, un poquito más largo. Bien, la particularidad es que, bueno, que cuando vos tomes el producto escalar, te va a dar a 90 grados, ¿ves? Porque este está saliente y aquel está acá. Paralelo, ¿ven? Paralelo aquí a la placa, el diferencial área este. Y este diferencial área también es paralelo aquí a la placa, nada más que apunta para otro lado. Y el campo ahí también es saliente, o sea que también está a 90 grados. Siempre está a 90 grados, ¿ves? Entonces el producto escalar es cero. Obviamente, porque el producto escalar de E de A me dice cuántas líneas atraviesan la superficie. Fíjense, las líneas de campo no atraviesan esta superficie del costado, sino que son rasantes, ¿ven? Entonces el flujo es cero por el contorno. Entonces solo hay flujo por la tapa de arriba y por la tapa de abajo. Y menos mal que, fíjense, el flujo es positivo tanto arriba como abajo, porque el DA y el campo apuntan para el mismo lugar, saliendo. ¿Ven? De una placa positiva es saliente, de una placa negativa sería entrante, o sea, negativo. Bien, ahora todos esos conceptos que tuve en cuenta recién, los vamos a ver aquí. Bien.
Entonces, aplicamos la ley de Gauss. Ahora, ¿qué hacemos con el flujo? Lo dividimos en las tres secciones, ¿ven? Que dije recién. El flujo sobre la superficie cerrada es igual al flujo sobre la tapa más el flujo sobre el contorno cilíndrico más el flujo sobre la otra tapa. ¿Ven? Y hay uno que dijimos que, y este es el que dijimos que vale cero, ¿ven? El flujo sobre la tapa vale cero. ¿Por qué? Porque es rasante, aquí se ve. No hay línea de campo que atraviesen. O, si lo quieren ver, porque el diferencial área y el E son perpendiculares. Entonces el coseno de 90 vale cero. Entonces, el flujo total es el flujo por las tapas. Ahora, en estas condiciones, fíjense, el flujo por una tapa y por la otra vale lo mismo. ¿Mm? Es más, acá E y DA son paralelos, entonces me queda E de A, acá también son paralelos, E y DA acá son paralelos, entonces me queda el producto escalar, de escalares, quiero decir, y como E es constante, sale afuera de la integral, entonces me queda E por el área de la tapa, más 0 de acá, más E por el área de la tapa, o sea, E por dos áreas. Bien, a ver, lo voy a hacer acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda aquí. ¿Qué me quedaba? De un lado, la integral de línea, que me quedaba E por dos áreas, igual a la carga encerrada, dividido en 0, epsilon 0. Bueno, dividido epsilon sub 0. Bien. Bien, ahora, pero la carga encerrada que es igual, bueno, a la distribución sigma por el área. Bien, todo eso dividido epsilon 0. El área de la tapita, ¿no? Eso lo voy a poner ahora. Bien. Dividido, bueno, epsilon 0. 0. Bien. Entonces, ¿esto qué era? De un lado dijimos que era el flujo sobre las dos tapas, que era E por el área de dos tapas, entonces es área de la tapa. Y de acá la carga encerrada era sigma, acá, esta, ¿ven? Esta carga encerrada vale sigma, o sea, la densidad, por el área. Y bueno, el área del cilindro es el mismo que el área de la tapa, vale lo mismo, es la misma área, ¿no? Entonces este pedacito tiene el mismo área, tiene este área, le saqué un bocado así, digamos, a la carga, ¿no? Bien, entonces esta área es igual al área de la tapa, ¿ven? Es la misma área, porque entonces la puedo anular. Bien, entonces acá ¿qué me queda? Bueno, el área de la tapa la puedo anular. ¿Y qué me queda? Que el campo, ¿ven? Dos campos, 2 por el campo es igual a sigma sobre epsilon 0. ¿Mm? Acá, porque el área se me anuló, entonces la voy a borrar de aquí. Ya, borro. Bien. Y bueno, y entonces este 2 lo paso para allá dividiendo. Exacto. Y me queda entonces que el campo de una placa, ¿no? Porque este es el campo de la placa. El campo de la placa es sigma sobre 2 epsilon 0, ¿ven? Y ese es un resultado que se usa mucho. Después, ¿eh? Acá, ¿ven? Queda eso. Sigma sobre 2 epsilon 0. Bien. Ahora, eso lo vamos a usar en el ejercicio que estábamos viendo recién, que era este. Bien. Ahora, aquí tenemos entonces, fíjense,
una placa positiva y del otro lado una placa negativa. Bien, entonces, vamos a ver qué pasa. Y obviamente el campo es constante de cada placa y vale sigma sobre 2 epsilon 0. Eso es lo que vimos recién. Pero acá fíjense qué pasa. Del lado, tomemos en cuenta nada más que la placa positiva. Acá arriba de la placa positiva el campo va hacia arriba, saliente. Abajo es también saliente, o sea, apunta hacia abajo. Aquí también es abajo de la placa positiva saliente, ¿ven? Y ahora, tengamos en cuenta la placa negativa. De este lado es entrante. De este lado también es entrante, o sea, hacia abajo. Y de este lado es entrante también, o sea, hacia abajo. Ahora fíjense, ahora analicemos la suma de los dos campos. Mira, este es hacia arriba, sigma sobre 2 epsilon 0, y este hacia abajo, sigma sobre 2 epsilon 0. Nada más que uno es entrante y el otro saliente, porque uno de la negativa y otro de la positiva. Y aquí entonces el campo vale 0. Este sería el campo total. El campo total vale 0, fuera de las dos placas. Y aquí abajo, fíjate también, uno entrante y otro saliente. Se anulan también. Entonces el campo entrante, el campo en total, abajo de las dos placas es 0. Y en el centro, fíjense, en el centro no se puede, no se anulan, sino que el campo de las dos placas va de la placa positiva a la placa negativa. Y los dos valen sigma sobre 2 epsilon 0. Así que cuando lo sumo, va a dar sigma sobre epsilon 0. ¿Ven? Y ese es el campo, sigma sobre epsilon 0 es el campo que hay entre dos placas. Dos placas que, bueno, se supone, este resultado es para placas infinitas, pero es una buena aproximación, ¿no? Si las dos placas son más o menos grandes y están más o menos cerca, y lo tomo para puntos, para una zona, digamos, para una zona céntrica, digamos, aquí, ¿no? Una zona aquí, para esta zona. Ahí, para esa zona, esto sin relleno. Bien, para esa zona, digamos, es una buena aproximación, aquí en esta zona. Ya aquí, si me voy muy aquí o muy aquí, voy a tener los efectos de borde que le dije, Y acá también, el campo vale 0 para zonas, bueno, por aquí o por aquí. Fuera de aquí voy a tener los efectos de borde, que son campos ya envolventes. Pero bueno, son una buena aproximación. Bien. Bueno, entonces teníamos dos placas planadas paralelas, separadas a una distancia D, la superior es positiva, la de inferior es negativa, me da la densidad, entonces si me da la densidad puedo conocer el campo, sigma sobre 2 epsilon 0. Y bueno, determine los campos arriba, en el medio y debajo, eso ya lo hice. El campo arriba vale 0, abajo vale 0 y en el medio vale sigma sobre epsilon c. Sigma vale 1,3, así que bueno, habría que hacer esa cuenta, cuánto vale. No importa, es una cuenta. Después dice, la parte B. Acá estaba el dibujo, yo lo hice, yo lo hice y ya estaba. El dibujo de cómo, de cómo era el flujo. Arriba, abajo y en el medio. Ya lo había hecho. Y este es un dibujo de la carga encerrada. La carga encerrada por el coso es bien, que tenía el mismo área. Uy, tan bonito. Ahí está. Que tenía el mismo área que la tapa, ¿ven? Entonces se podía anular. Bien. Ya lo había hecho. Bueno, no importa, lo había hecho antes, fíjense. Bueno. Acá donde obtengo que vale sigma sobre 2 epsilon 0 el de una placa y el de dos placas sigma sobre epsilon 0, el doble. Bien. Bien, ahora la segunda parte. Dice que una partícula pequeña, con esta masa y esta carga, entra con una cierta velocidad y me pregunta
¿Cuál es la deflexión? Bien, entonces acá está, una partícula negativa entra ahí a esa zona, ¿eh? Viene así, y entra. Obviamente, al venir de acá, primero no siente campo hasta que entra a la zona entre las placas. Al entrar en la zona entre las placas, fíjense, se van a topar con este campo. Este sería el campo, ¿no? El campo va desde la placa positiva hasta la placa negativa, ¿no? Y vale sigma sobre epsilon cero. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, al entrar en la zona de campo, una carga siente una fuerza, ¿no? Una fuerza que es Q por E. Como esta es una carga negativa, ¿no? La fuerza, Q por E, apunta en el sentido contrario al campo, ¿no? Porque Q por E, y si Q es negativo, me cambia el sentido de E. Bien, entonces fíjense, la fuerza aquí es para arriba, contraria al campo. Esta sería la fuerza. Y una fuerza hacia arriba, fuerza igual a masa por aceleración, o sea, aceleración es fuerza sobre masa, me produce una aceleración hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta roja sería la aceleración. Bien, entonces esto sería equivalente al problema de arrojar una piedra horizontalmente que siente una aceleración perpendicular, ¿no? Como la aceleración de la gravedad, y que describe, ¿no? El tiro, ¿no? Cuando solo tiramos una piedra, te describe una parábola. Aquí, bueno, también va a describir una parábola, nada más que para arriba, ¿sí? Porque la fuerza, la aceleración que sientes es hacia arriba. Bien, entonces, ¿qué es lo que pide aquí? ¿Cuál es la deflexión? Acá, bueno, vamos así. ¿Cuál es la deflexión? O sea, ¿cuánto se alejó de su dirección original, acá, al centro? ¿Cuánto se alejó de esa dirección al momento de salir por el otro extremo de esta placa, ¿sí? Esto no se llama una placa deflectora, justamente, ¿sí? Bien, y bueno, aquí, una vez que si obtenemos el valor a ver, conocido el campo, puedo conocer la fuerza. Y si conozco la fuerza y conozco la masa, puedo conocer la aceleración. Y si conozco la aceleración, bueno, puedo aplicar la cinemática, ¿no? Entonces, bueno, eh, recordemos las ecuaciones. A ver dónde tengo aquí un cuadrito. No tengo un cuadrito con. No tengo un cuadrito con. Ah, creo que tenía uno acá. A ver. A ver, porque aquí. No, acá tengo dinámica. Porque el otro día estuve dando una clase de dinámica. A ver, capaz que tengo un cuadrito acá con las ecuaciones de la. Bien. A ver si tengo un cuadrito con las ecuaciones de cinemática, dinámica. Acá está. Acá está la cinemática. Bien, es lo que estaba buscando. Bien. ¿Dónde lo pongo? Acá. Bien. Bien. Con las ecuaciones de. Sin relleno. A ver. Perfecto. Bien. Entonces, fíjense. Vamos a poner la lista de los datos para saber a ver qué es lo que puedo usar. Bien. Datos. Sigma. Con sigma puedo averiguar el campo, ¿no? Porque sabemos que vale sigma sobre epsilon cero. Sigma sobre epsilon sub cero. Bien. Eso es el valor del campo. Bien, entonces lo puedo calcular. La carga la conozco. La masa también la conozco, me la digo por ahí, no me acuerdo cuánto valía.
1,3 sigma, 1,5 la masa. Bien, bien. Entonces la masa, bueno, valía 1,5 y algo, no me acuerdo por cuánto. Después voy a tener acá esta longitud, de acá hasta acá, también la conozco, porque me dijo, creo que, a ver, vamos a ver si me la da. También me da el distanciamiento, creo. Dos placas, una encima de la otra, separadas una distancia de esos datos. La velocidad también es dato. Y acá está, el largo de las placas, 1,6. Bien, bien, entonces el largo era acá 1,6, no me acuerdo qué. Y la velocidad, no me acuerdo, creo que 17 me dijo, metros sobre segundo, no me acuerdo. No importa, porque ahora lo que no me importa tanto los números. Pero bueno, si no, sí los datos. Y la incógnita, bueno, ¿cuánto vale este delta I? O sea, la deflexión. Bien. Y obviamente, si conozco esto, puedo conocer también la aceleración, ¿no? Porque si conozco el campo, puedo conocer aquí, que también sería ya como prácticamente sería un dato, podría conocer cuánto vale la aceleración, ¿sí? Okay. Bien, entonces la aceleración, perdón, la aceleración es igual a la fuerza sobre masa, ¿no? Y la fuerza es Q por E, ¿sí? Q por E dividido la masa, ¿ok? Bien. Y bueno, y E sigma sobre epsilon cero. Bien, bien, entonces Q por E es sigma sobre epsilon cero. Bien, es sigma sobre epsilon cero. Bien, entonces, es por sigma acá. Me equivoqué. Control C, V. Y acá también, acá voy a hacer epsilon cero. Bien, entonces fíjense, es el valor de la aceleración, ¿eh? Q sigma dividido M epsilon C. Cero. Bien. Ok, bien, entonces fíjense, bueno, entonces bueno, yo quiero acá averiguar delta I, entonces aquí las ecuaciones de la cinemática las voy a hacer con I, no con X, porque estoy trabajando en el eje Y. Bien, entonces aquí iría, este sería el delta, el desplazamiento, delta I, ahí está. Bien, entonces fíjense, hay dos ecuaciones de la cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente variado que llevan el tiempo, y yo acá el tiempo no lo tengo, o sea, en ningún momento me habla del tiempo. Así que esa ecuación, esta no la puedo usar, pero tengo esta, la cuadrática de las velocidades, que esa proviene de la energía. Bien, y entonces, bueno, acá fíjense, este, lo importante aquí es que, a ver, ¿cómo pongo acá? No, no, sí puedo usar la del tiempo, porque esta acá no tengo la velocidad. Porque, perdón, porque aquí, ¿qué pasa? Aquí es donde tengo un movimiento compuesto. Tengo un movimiento compuesto. Claro, porque yo acá también, es verdad, no tengo el tiempo, pero sí lo puedo averiguar. ¿Y por qué? Porque aquí no tengo las velocidades. Tengo una de las velocidades, la otra no. No, porque cuando está acá, la velocidad va para allá. O sea, no la tengo. Pero el tiempo, fíjense, como la aceleración está en el eje Y, no me afecta el movimiento del eje X. Eso se llama principio de la independencia de los movimientos, se llama. Principio de independencia de los movimientos.
O sea, tengo un movimiento compuesto, ¿no? Donde tengo un movimiento del eje X, algo pasa en el eje X y algo pasa en el eje Y. Entonces, bueno, puedo analizar independientemente ambas cosas, pero lo que une a ambos movimientos es el tiempo, ¿sí? Entonces, en el eje X, aquí, no tengo aceleración, entonces tengo MRU, ¿no? En el eje X tengo un MRU, o sea, tendría esta parte, ¿no? En el eje X, acá tendría MRU, así, pero este con el eje X, ¿no? Entonces, acá que tendría X final igual a X inicial, más velocidad inicial en X por tiempo. Velocidad inicial velocidad en X inicial igual al tiempo, y esta es velocidad en Y. Ahí lo pongo mejor. Ahí está. Cada eje con su cosa. Bien. Esto sería MRU, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora, aquí, como esto se puede, X final igual a X inicial, ¿sí? Bueno, pero el X final, ¿cuál es? El X final sería cuando llega en el X, a la longitud L. Acá, este sería L, ¿no? Partiendo de un X inicial 0. Lo voy a copiar y lo voy a hacer abajo. Bien, acá voy a volver a poner X. X, tupi. Perdón, X final. Bien, partiendo de 0, con velocidad en X, la velocidad en X es V por T, ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué me queda? Esto, L igual a V por T, ¿no? Que es lo que puse acá. Acá está puesto. Bien, y acá, entonces ahora fíjense, ahora sí puedo obtener el tiempo como L sobre V. Y entonces, bueno, ahora tengo dos del tiempo acá, esta y esta. Estas dos tienen el tiempo, que puedo calcular a partir de esta, del movimiento en X. En el movimiento en Y, bueno, el tiempo tengo esta y esta. Me fijo primero en la más fácil, la lineal, porque tengo una cuadrática y una lineal. En la lineal necesito la velocidad final, ¿no? Y la velocidad inicial. La velocidad final no la tengo. Entonces no puedo usar esto. Conozco nada más que la velocidad inicial, no la velocidad final. Bien. Porque la velocidad inicial en Y es 0. La velocidad final no la sé. Entonces no puedo. Entonces, bueno, me fijo en esta. Esta sí. Tengo Y final menos I inicial. Este I inicial lo puedo pasar al otro lado, ¿no? Lo puedo hacer así. Y, bien, esto sería delta I igual a V inicial en I. O sea, en I no tiene velocidad inicial. O sea, porque venía con toda velocidad en X. Entonces vale 0 esta. Entonces, delta I es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ven? Delta I, un medio de la aceleración, que da Q sigma o QE sobre M. ¿Ven? Esto lo voy a volver a poner. Un medio de la aceleración. Esto lo voy a volver a poner. Medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Bien, pero el tiempo es L sobre V, según esto, ¿ven? Y la aceleración, bueno, o QE sobre M o Q sigma sobre M, cualquiera de estas dos. Puedo poner esto. Ahí está. ¿Ven? Bien. Entonces, eso me da la deflexión. ¿Ven? Acá voy a poner qué es lo que usé. Usé delta I igual a un medio de la aceleración por el tiempo. Acá. Un medio
Aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está. ¿Ve? Entonces, este es el movimiento, así, en X tengo, si me queda mejor, en X tengo eso, y en Y tengo eso. Perfecto. Bien. Ok. Y bueno, entonces fíjense, ahora la deflexión, bueno, es un medio, fíjense todo el dato. La carga, la carga que está entrando, esta Q, por sigma de las placas, por la longitud de las placas al cuadrado, dividido 2 veces la masa de la partícula, epsilon cero, y la velocidad al cuadrado de la partícula. ¿Ven? Bien, eso yo tengo la cuenta acá por algún lado que tenía, ¿no tenía esa cuenta? Para, me daba una idea de, a ver, no sé qué una vez la hice esa cuenta, no la tengo. Bueno, habría que hacer la cuenta. El que tiene ganas que la haga. Me parece que daba unos milímetros. Sí, daba unos milímetros. Bueno, en algún momento lo había hecho. Bueno, bueno, ¿se entendió? Bueno, este ejercicio está bueno. Está bueno porque encierra mucho, ¿no? Encierra, bueno, conocer el campo en el medio de dos placas. Para eso necesitas saber cuál es el campo de una placa. Para el campo de una placa, bueno, aplicamos Gauss, la ley de Gauss. Luego, bueno, aplicamos, bueno, nada, cinemática, fíjense, ¿no? Bueno, aplicamos también que la fuerza es Q por E, ¿sí? Y que la aceleración es fuerza sobre masa. Y luego, bueno, las ecuaciones de cinemática. Así que aplicamos de todo. Aplicamos un montón de cosas. Concepto de campo, fuerza producida por el campo, ley de Gauss, cinemática, dinámica, con fuerza igual a masa. Aplicamos un montón de cosas. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Bien, y creo que a ver qué me quedaría acá. ¿Qué hora es? 12:40. A ver qué ejercicio me queda. Me queda acá. Dos cascarones concéntricos con distintos radios, uno de 10, otro de 15. Uno con densidad, una con la densidad de carga positiva, el otro con la densidad de carga negativa. Se me había cortado, ¿por qué se me cortó? Bien, pide hallar las cargas y utilizando la ley de Gauss, cuál es el campo para dentro y fuera de ambas cascarones. Esto es, a ver, estos son dos cascarones. Se me cambió el canal de música. Bien, bien, entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos, en este problema, tenemos dos cascarones esféricos con carga. Es parecido a a ver, esos ya son, por ejemplo, este problema de una placa arriba de la otra, esto forma un capacitor, o sea, un condensador, ¿no? Condensador de placas paralelas, se llama.
¿no? Y una esfera alrededor de otra esfera, las dos con cargas diferentes, también forma parte de un condensador, ¿sí? Un sistema que se llama condensador o capacitor. Bien, entonces, fíjense, aquí lo que hay que hacer es establecer el sistema, por ejemplo, aquí tengo un corte, ¿no? Aquí tengo un corte, por ejemplo, de un sistemita, donde tiene, no sé, un, un, un cascarón esférico positivo y el otro es un cascarón negativo. Entre ellos dos, obviamente, va a haber un campo. Ese campo va a ser así. ¿De qué color lo puedo hacer? A ver. Verdecito. Bien, ese sería el campo. Bien, va a generar un campo radial. ¿Mm? Bien, entonces, bueno, lo que hay que hacer, bueno, hacer una superficie gaussiana, ¿no? Y, bueno, hacerla primero adentro, ¿no? Por ejemplo aquí, bien chiquita, concéntrica, para aprovechar las condiciones de simetría. Aquí, acá, así, sería una cosa así, ¿ven? Acá, concéntrica. ¿Ven? La superficie gaussiana, en el primer caso, para el caso de adentro, sería adentro. Y aplicamos la ley de Gauss. La integral del campo diferencial área igual a la carga encerrada, pero la carga encerrada vale cero aquí, porque no es cerrada. La carga nada más está acá, ¿ven? Están en la superficie de los cascarones, acá y acá, como la dibujé. Entonces aquí, adentro el campo vale cero. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no agarro carga. A ver, no sé si lo hice en ningún lado. Bien, ahora luego, cuando vamos a la zona entre los dos cascarones, bueno, agarrando la superficie gaussiana, la tengo que hacer concéntrica también para tener la misma simetría. Sería ahí, ¿no? Ahí estaría en puntos entre los dos cascarones. Y otra vez, al aplicar la ley de Gauss acá, ¿no? El EDA también termina siendo E por el área de la superficie de la esfera, igual a la carga encerrada. Y la carga encerrada es, como conozco la carga encerrada, como conozco la densidad, es sigma por área. Entonces es sigma por el área, sigma por el área de la esfera cargada, o sea, sigma por 4 pi r cuadrado, ¿no? Dividido epsilon 0. Esa es la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿ven? Y bueno, entonces ahora tengo que igualar E por 4 pi r cuadrado, igualado a sigma 4 pi r grande cuadrado. Ese 4 pi se me va, y me queda que el campo, ¿ven? Es igual a sigma por r cuadrado, o sea, el radio de la esferita, de la esfera de cargada de adentro, ¿no? Esta es la de adentro, dividido r cuadrado la distancia a donde yo estoy calculando el campo. Y luego, bueno, para puntos fuera, para puntos fuera tengo que agrandar la esfera, la superficie gaussiana, digo, así, la pongo concéntrica. Esos son los truquitos que hay que tener en cuenta. Acá.
Bueno, me salió cualquier cosa. Ahí. Bueno, más o menos ahí, a ver. Bueno, me salió re mal. Bueno, supongamos que está simétrico ahí. Bien, ahora es lo mismo. El campo aquí, el campo aquí es, bueno, es radial y la carga encerrada, ¿no? Aquí el campo es radial, ¿y qué me va a dar? El flujo es el campo por 4pi r cuadrado, ¿no? Donde r, bueno, es la distancia acá hasta el punto donde está este R, hasta donde está la superficie del océano. Y del otro lado tengo que poner, bueno, ¿cuál es la carga encerrada? Bueno, ahí va a depender, fíjense, porque tengo la positiva y la negativa. Si tiene la misma distribución de carga, bueno, se me puede llegar a anular. Y bueno, ahí tendría que calcular la carga positiva más la carga negativa, o menos la carga negativa. ¿Sí? Y bueno, la carga positiva, bueno, habría que hacer cuenta, sería más o menos lo que hice acá. Esto misma, sigma sobre 4pi R1 cuadrado, ahí tendría que hacer carga, una cosa así. Lo voy a hacer acá abajo. Ah, sí está hecho acá. Sigma R1 cuadrado dividido epsilon 0 R cuadrado, y la carga encerrada ahora es la carga de uno más la carga del otro, ¿ven? Dividido epsilon 0, igualado a esto. Y ven, ¿y cuánto vale la carga acá? Bueno, 1 sobre 4pi epsilon 0 es K. Eso ya está acá, ¿ven? Entonces me queda la suma de las cargas. ¿Y cuánto vale la suma de las cargas? Bueno, hay que calcularlo, ¿sí? Porque creo que en el punto 1 me pedía calcular las cargas. ¿Ves? Hallar la carga de cada cascarón. Bien. Y bien, la carga de cada cascarón es fácil. Eso es fácil. Porque acá está. La carga es la densidad por la superficie. ¿Mm? ¿Ok? Bien, entonces Q1 es sigma 1 por 4pi R1 cuadrado y Q2 es sigma 2 por 4pi R2 cuadrado. Es eso nada más, ¿sí? Bueno, hay que hacer esas cuentas, ¿sí? Bueno, y me cansé. Me faltaría nada más que ver el tema de un. ¿Ustedes no se cansaron? Sí, ¿no? Sí, yo estoy re cansado. Yo pensé que, bueno, porque me falta el de una. ¿Qué me falta? Me falta nada más que el del cable. Porque son los sistemas más clásicos, son cosos esféricos, cosos cilíndricos y cosos lineales. Los sistemas lineales y los cilíndricos son iguales, porque una línea es como un cilindro finito. ¿Sí? Acá. Acá está, ¿ves? Este me falta. El de la línea de carga, ¿ves? Esto es como un cable, bueno, es como un cilindrito chiquitito. Y después, bueno, entonces, el de los cilindros se usa igual que el de los cables. Ahí está. Porque aquí, me voy a pasar una línea abajo, acá está. Obviamente, ¿no? Uy, no, eso no quiero. Esto. Bien, entonces, un cilindro, ¿ok? Puedo verlo así. Y un alambrecito ¿ve? Lo puedo ver como un cilindrito muy finito, así, ¿no? Entonces, esta es una línea, le dicen línea de carga, como un alambre, un cablecito, ¿va? Pero es lo mismo que el cilindro, tiene la misma forma que un cilindro. Eso lo vemos en la próxima porque ya me cansé mucho. Bueno, pero ¿se entendieron los pasos más o menos que se fueron siguiendo? ¿Dónde está el manual? Acá. Sí, sí, sí. Bueno, a comer entonces. A ver, el problema de la semiesfera con tapa
¿Es cascarón? No es. Ah, no, no, era un. No, no, eso no, no importa. Porque en realidad me pregunta el flujo, bueno, sería un cascarón, ¿sí? Pero porque en realidad lo que pregunta es por el flujo, a ver dónde lo tengo, pregunta por el flujo que hay por una, por ejemplo, ¿dónde está? Ah, no, este es los auxiliares, este nada que ver. Este, este. Claro, acá lo que vos tenés, en realidad la carga es la carga puntual esta. Y después se pregunta, ¿cuál es el flujo por un cascarón? Sí, un cascarón. O podría ser, a ver, yo también podría tener acá una cosa maciza y preguntarme por el flujo a la parte de afuera de la parte maciza, pero en realidad, si, no, si lo vamos a decir bien, es por el cascarón, ¿sí? Sino el flujo por la superficie esta. Y después por esta, por la tapa. ¿Mm? Superficie curva. Esa, no pregunta, ¿no? Cara plano hemisferio. A ver. No, esta es otra cosa. ¿Qué pasó? Ah, este fue mi gato. Sí, sí, un cascarón. Cascarón y la tapa también. Pero el sistema real es la carga. Es como si te preguntara, porque creo que había un ejercicio también, dice, bueno, ¿cómo sería tener una carga puntual y cómo sería el flujo por un cubo, ¿viste? Que encerrara esa carga, una caja. ¿Eh? Y bueno, te preguntas por el borde, ¿no? O sea, por la superficie. Bueno, me voy a comer, mañana tengo acá clase a las 8 de la mañana. Bueno, nos vemos jueves, así terminamos con esto. Chao, chao.